¿Puede un hombre predecir el futuro con perfecta exactitud? En Deuteronomio 18, Dios establece una prueba imposible para los profetas, 100% de precisión, o muerte. Pero luego promete algo extraordinario, un profeta que nunca fallaría, que tendría las palabras exactas de Dios en su boca. Estamos en Deuteronomio capítulo 18, las últimas instrucciones de Moisés antes de su muerte. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, pero necesitan saber cómo Dios les hablará cuando Moisés ya no esté. La respuesta de Dios revela un plan profético que se extendería por milenios. Primero, Dios establece el sistema levítico. Los levitas no recibirían herencia de tierra como las otras tribus. ¿Por qué? Porque Jehová es su heredad, como dice el versículo 2. Esto es extraordinario, mientras otros buscaban posesiones terrenales, los levitas tendrían al mismo Dios como su porción. Luego viene una prohibición severa contra todas las prácticas ocultas que rodeaban a Israel. Versículo 10 a 11, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué esta lista tan específica? Porque estas eran exactamente las prácticas de las naciones paganas que Israel conquistaría. Pero aquí viene la promesa central, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este no es cualquier profeta, es el profeta, como Moisés pero superior. Hay detalles en este pasaje que transforman nuestra comprensión. Primero, observa la conexión entre los levitas sin herencia terrenal y el ministerio cristiano. Pablo diría siglos después, todas las cosas son vuestras, y vosotros de Cristo. Los siervos de Dios no buscan acumular tesoros terrenales porque su herencia es eterna. Segundo, fíjate en la secuencia, inmediatamente después de prohibir consultar a los muertos, Dios promete al profeta verdadero. No es casualidad. Cuando las personas no pueden oír a Dios claramente, recurren a fuentes demoníacas. Pero Dios dice, no necesitan médiums ni espiritistas. Yo les enviaré mi palabra viviente. Tercero, considera el test del profeta verdadero en el versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. 100% de exactitud. Ni un 99%. ¿Por qué tan estricto? Porque la palabra de Dios es perfecta, y cualquier error probaría que no viene de él. Este estándar elimina a todos los profetas humanos imperfectos y apunta hacia aquel que nunca erraría, Jesús. Cuarto, nota que este profeta sería, de en medio de sus hermanos, un israelita, no un gentil. Y sería, como Moisés, pero el contexto implica superioridad, no igualdad. Los cambios teológicos en este pasaje son monumentales. Primero, vemos un cambio en el concepto de herencia. Las 11 tribus reciben territorio físico, pero los levitas reciben al mismo Dios. Esto prefigura la herencia cristiana, no buscamos un reino terrenal temporal, sino ciudadanía eterna en el reino de Dios. Como dice Pedro, somos, linaje escogido, real sacerdocio. Segundo, hay un cambio en cómo Dios revela su voluntad. En lugar de múltiples profetas imperfectos a través de los siglos, Dios promete un profeta final que tendría sus palabras exactas. Hebreos 1:1-2 lo confirma, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús no es un profeta más, es la revelación final y completa. Tercero, vemos un cambio de autoridad. Los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice Jehová. Pero Jesús decía, pero yo os digo. Él no citaba a Dios, él era la palabra de Dios encarnada. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Por eso cuando Felipe encuentra a Jesús en Juan 1:45, dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. En las alturas del monte Nebo, donde Moisés pronunció estas palabras, las criaturas de Dios fueron testigos de una promesa que cambiaría la historia. Desde estas alturas veo el patrón completo. Los humanos siempre buscan señales y prodigios, pero Dios promete algo mayor, su propia palabra encarnada. Hermana Águila, ¿notaste cómo Moisés contrastó la palabra divina con las voces de los muertos?
¿Los humanos tienen acceso directo al Dios viviente porque buscarían en las tinieblas? Y miren cómo Dios protege a su pueblo con este test perfecto. Cualquier profeta que falle una sola vez queda expuesto como falso. Solo el Cordero de Dios podría pasar esa prueba. Es la bendición y la ceguera de nuevo. Dios les promete su revelación más clara, el profeta perfecto, pero cuando venga, muchos no lo reconocerán. Qué maravilla que el Espíritu de Dios descendería sobre ese profeta prometido como paloma. La misma presencia que inspiró las palabras de Moisés moraría plenamente en él. ¿Cómo aplicamos Deuteronomio 18 hoy? Primero, usemos el test bíblico para discernir maestros verdaderos de falsos. Cualquier profeta moderno que haga predicciones incorrectas queda descalificado por este pasaje. La palabra de Dios no falla jamás. Segundo, reconozcamos que tenemos algo mejor que los israelitas antiguos. Ellos esperaban al profeta prometido, nosotros lo conocemos. Jesús cumplió perfectamente esta profecía. En Hechos 3 y 22, Pedro identifica explícitamente a Jesús como este profeta. No necesitamos más revelación, tenemos la revelación final en Cristo y su palabra escrita. Tercero, rechacemos completamente cualquier forma de ocultismo moderno. Los horóscopos, la ouija, la consulta a los muertos, la adivinación, todo esto sigue siendo abominación para Dios. ¿Por qué buscar en las tinieblas cuando tenemos la luz del mundo? Cuarto, como los levitas, recordemos que nuestra herencia no es terrenal sino eterna. Si somos cristianos, Dios mismo es nuestra porción. Los tesoros terrenales son temporales, pero nuestra herencia en Cristo es imperecedera. Finalmente, confiemos completamente en la palabra de Dios. Cada promesa se cumplirá, cada profecía se realizará. El mismo Dios que cumplió su promesa del profeta perfecto cumplirá todas sus promesas para nosotros. Oremos juntos, Padre Celestial, te agradecemos por tu fidelidad perfecta. Cumpliste tu promesa de enviarnos al profeta perfecto en Jesús. Ayúdanos a discernir con sabiduría, rechazando toda voz falsa y adhiriéndonos solo a tu palabra verdadera. Como los levitas, que nuestra herencia sea en ti, no en los tesoros de este mundo. Protégenos de toda forma de ocultismo y engaño. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, como prometiste. En el nombre del profeta perfecto, Jesús, amén. Recuerda, en un mundo lleno de voces falsas, tenemos la palabra segura de Dios. El profeta prometido ya vino, ya habló, ya cumplió. Su palabra nunca falla. Hasta la próxima, que la paz de Cristo esté contigo. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.